Sería mejor empezar por el tema de cómo un católico deja de ser libertario, deja de ser liberal más que todo, ¿no? Porque es fácil que un católico, dada toda la batalla cultural que realizan muchos centros y personas, se vuelva liberal, ¿no? Ya sea por la defensa de la propiedad privada, que si bien la Iglesia defiende el derecho natural a la propiedad privada, no es lo mismo que el derecho absoluto a la propiedad privada y distintos puntos que muchos terminan, y hemos terminado, me incluyo, llegando a ser católicos liberales, ¿no? Por defender la libertad, la propiedad, la libre empresa y otros puntos. Pero lo realmente difícil es notar o salir de ese mundo y ser católico sin ningún ismo, o sea, ser católico a secas, sin tener que subordinar la fe o la doctrina católica a una ideología. No siempre tiene que ser la liberal, puede ser la socialista, la fascista, la nacionalsocialista, entre otros. Y en este caso, obviamente, todos acá hemos pasado por alguno de eso, pero en el caso de particular de Santiago Giraldo, él sí ha estado muy imbuido en el tema, ¿no? Ha podido realizar videos, ha podido leer un poco más quizá que nosotros en las obras, ya sea de Mises o de Rothbard, y me gustaría platicar sobre eso. Cómo es que deja, por ejemplo, cómo es que de entrevistar a Gabriel Zanotti, un liberal irónicamente tomista y paladín de la compatibilidad entre liberalismo y catolicismo, termina entrevistando a Dan Turbina, que es todo lo contrario. Bueno, sí, se nota que han visto mi contenido y se han empapado para esto. Pude leer también el artículo que también escribieron en respuesta al Centro Mises, ¿no? Y me parece que están bien dateados, tiene mucha información que me parece que es pertinente siempre mencionar, ¿no? Y que yo creo que en ese debate no hay mucho que se pueda agregar, ¿no? Eso ya como que se va repitiendo, ¿no? Cada vez que uno intenta enfrentar todas estas ideologías, tiene que remitirse sí o sí a la forma en la que los antiguos padres de la iglesia se enfrentaban a las herejías, ¿no? Contra los pelagianos y, o sea, lo que nosotros ahora hacemos es lo de siempre, es lo que siempre ha pasado. Y uno cree que hay algo nuevo, que digamos está inventando la rueda, pero no está inventando nada. Lo único que tiene que hacer es como intentar replicar lo que se hizo anteriormente. Ya también nos decía Pío Nono, ¿no? Que la modernidad es la síntesis de todas las herejías. Y cuando uno llega en este momento y se entera que pues el liberalismo defiende uno que otro postulado que en su momento defendían los pelagianos, pues uno se da cuenta de que la forma para refutarlos es de la misma forma que pues San Agustín y compañía pues también refutaron allí a estas personas utilizando a su vez pues los mismos argumentos que se emplearon, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a mi conversión, lo que pasa es que siempre es difícil, ¿no? Digo que es necesario siempre y yo digo que es muy necesario también a su vez en páginas como estas, ¿no? Que se dediquen a demostrar a los liberales, especialmente conservadores, que están en un completo error, porque yo digo que el problema de las herejías es que confunden al creyente que no está muy bien formado, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica, se me olvida el nombre de la bula, en la que ordena quemar libros. No, entre esa bula no está quemar libros como por ejemplo El Capital de Karl Marx o El Anticristo de Nietzsche, nada por el estilo, sino que ordenas quemar libros heréticos, o sea que tienen uno que otro error que no son fáciles de percibir por la gente, ¿no? Por sus fieles. Mandas a quemar y manda a destruir y a sacar libros que son sutiles, que no son tan perceptibles en cuanto a su error. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente pueden hacer caer en errores a más personas que están dentro de la propia línea católica y que son creyentes. En cambio, ya se sabe que, por ejemplo, El Capital de Marx o El Anticristo de Friedrich Nietzsche están excomulgados o están fuera de la iglesia ipso facto. Eso no vale la pena decir nada porque eso ya se sabe, ¿sí? Entonces, claro, cuando una mentira se muestra como una mentira, pues no hay nada que decir, no hay nada que agregar, o sea, ya es fácil. Pero cuando una mentira se muestra como una verdad o cuando esa mentira no es tan fácil poderla reconocer como verdad, pues ahí es donde es necesario que haya todo un proceso de estudio y después hay un proceso de condena y si la persona
pues se sostiene sobre eso, pues sea considerado un hereje o herético sus escritos, todo lo demás, ¿no? Entonces a mí me parece que es súper necesario hacer todo ese trabajo, porque pues en cuanto a temas de libertad y la definición de libertad y todo ese tipo de cuestiones, hay muchas personas que creen que sí, dentro de su propia libertad, mientras que nadie lo coaccione, que esa es la definición que tienen los liberales de libertad, pues usted puede libremente hacer el bien y hacer las cosas bien, pero también debería haber como oportunidad o debería estar permitido que usted se pueda optar por el mal, ¿no? O pecar, ¿sí? Eso allí ya entra pues un problema que obviamente es en el fondo un problema teológico, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que estoy totalmente seguro de eso. Entonces, claro, yo cuando me empiezo a topar con todo esto, pues me doy cuenta, yo era muy necio, ¿no? Era muy necio creyendo que sí se podía ser católico y liberal. Y pues bueno, toda la misma verborrea de siempre, ¿no? Que el catolicismo, que el liberalismo fue parido por la escolástica española, por el siglo de oro español, que Francisco de Vitoria, y bueno, todos los escolásticos españoles empezaron a parir. Juan de Lugo, que de hecho hay un montón de escuelas y think tanks libertarios que llevan nombres de Juan de Mariana, llevan nombres de estos pensadores, ¿no? Pero cuando uno entra a estudiar a profundidad lo que pensaban esos teólogos católicos, pues se da cuenta que esta gente pues defendía una serie de cuestiones que obviamente para el liberalismo, con el liberalismo nada que ver, ¿no? Nada que ver. Obviamente hay uno que otro rasgo, atisbo de, digamos, el estudio de la inflación, que me parece que es muy pertinente. Eso no significa que esté avalando el liberalismo, que es lo que muchas personas intentan sostener con la crítica que hacía Juan de Mariana y todos estos teóricos a la emisión monetaria, cuando se traía todo el dinero de las Américas a España, y pues se dan cuenta que las cosas tendían a subir y bueno, un montón de cuestiones. El problema es sacar pequeñas cosas para intentar avalar todo una ideología, ¿no? Eso es lo que yo veía, ¿no? Lo que yo veía. Y así poco a poco, pues yo me fui encontrando con una que otra contradicción y como que el estudio era muy pequeñito, ¿no? Como era muy corto, o sea, solamente se remitían hasta ahí, pero yo decía, sí, hasta los 1500 y siglo de oro español, ¿no? Y en la escolástica española. Y yo decía, pero ¿qué pasa de ahí para atrás, no? ¿Qué pasa con esos 1500 años de estudio? ¿Por qué hasta ese momento se habla de economía y se habla de todas esas cuestiones? Pues yo me doy cuenta y empiezo a estudiar que obviamente la doctrina católica es una doctrina milenaria y el liberalismo no es hijo de ni la escuela de Salamanca ni nada por el estilo, sino que el liberalismo nace con la Ilustración, con la Revolución Francesa, con una revolución genuinamente anticatólica. Y yo, pues igual también estudiando historia me doy cuenta que habían unos contrarrevolucionarios que eran católicos, que pues se opusieron a todo eso, en la revolución de la Vendée, bueno, un montón de cuestiones más. Y así poco a poco uno se da cuenta que el liberalismo nada tiene que ver con el catolicismo, que el catolicismo se ha interpuesto entre todas estas revoluciones. Aquí en Colombia, ya últimamente como me he dedicado a hablar de temas colombianos, porque ya, o sea, ya como que el tema del liberalismo y catolicismo ya lo acepté, yo ya acepté que es incompatible, entonces ya como que lo superé en cuanto a seguir luchando contra la corriente, ¿no? El problema es que uno se estanca ahí siempre como intentando demostrar que el agua y el aceite son lo mismo cuando no son lo mismo. Entonces ya cuando uno acepta que las cosas pues no son así, empiezo a estudiar otras cosas, ¿no? Y cuando empiezo a estudiar la historia de Colombia, pues me doy cuenta que pasa con todas las revoluciones, digamos, desde las independencias en adelante, una revolución genuinamente masona y liberal, pues tiene como objetivo acabar con la Iglesia Católica y con los rasgos de ese orden social antiguo. Lo primero que, por ejemplo, hizo Francisco de Paula Santander, como buen liberal que era y como buen masón que era, intentar implementar una serie de políticas liberales en contra del clero, intentar abolir algunos monasterios que estaban en Pasto, y en Pasto, como era realista, sumamente realista y supremamente católica, pues se opusieron a él. Bolívar se daba cuenta que aquí en Colombia no paraban las guerras y las revueltas sociales, y la respuesta que daba Bolívar en su momento era que
era que pues Santander estaba intentando implementar una serie de políticas liberales que él concordaba con él, pero que no era la forma ni era el momento. Decía que esa reforma liberal iba a ser poco a poco, una reforma silenciosa. Ese es el problema del liberalismo de fondo, ¿no? El problema que yo veo con el liberalismo de fondo, o con ese estilo, con ese... sí, con ese liberalismo, porque yo creo que tiene como base fundamental eso, es igualar la creencia de que el catolicismo, el islam y cualquier otro credo es exactamente lo mismo, y que sí, está muy bien que usted lo tenga, y yo creo que ahí es donde los liberales pecan, ¿no? Decir, no, es que se puede permitir el catolicismo, pero así como permiten el catolicismo, deben permitir, digamos, dentro de su lógica liberal, no sé, el satanismo o cualquier otro tipo de credo así, y igualarlo y decir que es lo mismo, ¿no? Que cada uno es su verdad en sí mismo y caen en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo viendo todo eso, yo obviamente es que yo digo, no hay comparación, y aparte de eso, ¿no? Investigando y consultando las encíclicas papales y todo lo que pues la Iglesia Católica, magisterio, el catecismo, pues han dicho con respecto al liberalismo es que lo condenan, ¿no? Es que yo creo que es la ideología más condenada de todos los siglos, o sea, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que el marxismo se condena es porque el liberalismo da paso a que el marxismo entre, el liberalismo da paso para que cualquier cosa entre, porque el liberalismo es eso en esencia. El liberalismo es la libertad, la no coacción, ¿no? La no coacción, y que usted en su propiedad privada, como un absoluto, pueda hacer allí dentro lo que sea, desde que, pues, supuestamente no afecte a un tercero, ¿no? Entonces, claro, yo cuando me topo con todo eso me doy cuenta que nada que ver. Y muchos liberales conservadores, digamos, que intentan decir, o paleolibertarios, que están en contra del feminismo o que están en contra de la homosexualidad y bueno, todo ese tipo de cuestiones. Cuando usted entra de fondo, si defiende la propiedad privada, porque ellos en el fondo son liberales, ¿por qué se oponen a esto? Si ellos libremente, si cada una de esas personas desde su intimidad y de su propiedad privada hacen lo que disponen de ella como quieran. O sea, ahí es donde yo no encuentro relación entre el liberalismo y una corriente, una moral cristiana que le dice que no todo, o sea, claro, usted puede hacer todo, pero enfocado en buscar el bien, enfocado en buscar la verdad, la justicia y todo lo demás. ¿Y cómo llega a eso? Pues utilizando la razón. No es única y llanamente hablar de libertad como no coacción, porque si esto fuera así, usted no debería estar en contra ni de las feministas, ni de los homosexuales, ni nada por el estilo, que uno obviamente no está en contra de eso, no está en contra del pecado en sí, y aquí vale la pena aclarar para que no se malinterpreten mis palabras, pero desde su libertad estas personas no están coaccionando a nadie, entonces por lo tanto es lícito que ellos en su lógica hagan todo lo que quieran, ¿no? En su lógica hagan todo lo que quieran, no tendrían por qué estar en contra. Entonces yo creo que en ese sitio yo me di cuenta que quien tenía más lógica libertaria era, por ejemplo, una Gloria Álvarez, un José Venegas, un tipo de personas de ese estilo, aunque, o sea, en su propia lógica, ¿no? Aunque obviamente fuera radicalmente opuesto. Es por eso que es muy pertinente ese debate que tuvo Dante Urbina con Gabriel Zanotti, porque, pues, obviamente, a pesar de que para, digamos, un Gloria Álvarez, un José Venegas, un tipo de liberales, en todo el sentido de la palabra, ellos dos sean lobos conservadores, sean, bueno, todo lo peor del mundo, ¿no? Uno, como ya pues obviamente conoce la doctrina y todo eso, sabe que hay una gran diferencia entre un Gabriel Zanotti y un Dante Urbina, ¿no? Y como hay diferencias, a pesar de que pueden tener uno que otro punto de convergencia, es necesario que hayan debates para que se aclaren todos esos puntos que no son muy claros y que muchos de los fieles que lo seguimos no sabemos cómo responder o enfrentarnos a esto. Entonces, pues no, con respecto a mi conversión, es que es un paso a paso, fue duro, o sea, fue duro porque yo vengo de la escuela liberal, la escuela libertaria, yo estudié a Rothbard a profundidad, yo me leí el manifiesto libertario, me leí Ética de la Libertad, me leí un libro, el primero que me leí que para mí fue revelador en su momento, ¿no? Se llama Igualitarismo como rebelión contra la naturaleza y otros ensayos, porque pues iba en contra del igualitarismo, que al día yo considero que el igualitarismo como ideología también es un error,
pero la respuesta que él da también es una respuesta errónea, ¿no? Es como, por ejemplo, Dante cuando hace sus posiciones en su canal de YouTube de por qué el marxismo es un error. Uno de los argumentos que utiliza en cuanto a temas económicos son el argumento de la imposibilidad del cálculo económico de von Mises. No por eso avala toda la ideología praxeológica y todo el liberalismo de von Mises, pero creo que en ese aspecto se podría recalcar que es un aporte claro. Claro, cuando yo me topo con un igualitarismo, igualitarismo como rebelión contra la naturaleza, otros ensayos, me tomo con varios artículos de Rothbard en contra del feminismo, del feminismo igualitario, de los anarquistas de izquierda, que también son igualitaristas. Bueno, hay un montón de artículos que son, pues en su momento fueron para mí reveladores, pero ya me doy cuenta que no son tan reveladores como lo creía. De Rothbard, ¿qué más leí? Es que de Rothbard leí muchísimo, pero ya años. De hecho, por aquí también tengo un libro que es de Peter T. Leeson, que se llama El Garfio Invisible, en donde, bueno, es prologado por Miguel Ancho Bastos, un anarcocapitalista que también es de moral católica. Y pues es un libro, uno podría decir que es un libro interesante porque pues habla de varias cosas, pero uno en el fondo sabe que esto no es lo correcto, ¿sí? Es que como le digo, yo vengo de la escuela liberal libertaria, ¿sí? Yo vengo de allí dentro y de hecho mi canal de YouTube, ustedes pueden ver mis primeros videos de YouTube y son videos generalmente liberales libertarios. No los borro. ¿Por qué no los borro? Porque yo los tengo es como para ver mi proceso, ¿sí? Que yo diga aquí, bueno, yo comencé aquí y voy acá. Claro. Sí, no los borro por eso, aunque yo sé que no es correcto, pero en mis videos actuales, que tienen mucha más repercusión porque tienen mucho más público, porque mi canal ha crecido, pues ahí intento siempre hacer la aclaración. Yo he evolucionado e intento seguir evolucionando y no estancarme, sí, en lo de siempre. Yo desconfío mucho en las personas que llevan toda una vida enfrascadas en defendiendo una misma ideología. Y yo digo, ¿cómo es posible que algo sea así? Eso es como estar muerto. Eso es como estar muerto. Y yo lo hablaba en el último directo que tuve en mi canal con Agustín Laje, porque le preguntaron por marxismo cultural. Yo no sé si ustedes se vieron esa parte, que si él todavía seguía creyendo en el marxismo cultural. Entonces él dice que él hizo un video sobre eso, titulado de esa forma, y que en su libro como que él nunca o como que una sola vez utilizó ese término, ¿no? Porque él ya lo rechaza, porque hace la diferencia filosófica, que el marxismo es materialista, que y no es cultural, nada por el estilo, bueno. Pero entonces a mí me gustó complementar y decirle que obviamente eso hace parte como de evolucionar, ¿no? Hace parte como de usted saber que, bueno, hace unos años defendía esto, yo creo que era un pendejo en su momento, pero ahora he evolucionado y no está mal que usted diga, pues lo reconozco. Y a mí me gusta dejarlo allí porque puedo ver ese espejo, ¿no? Puedo decir, vengo de allí, ¿para dónde voy? Sí, ¿para dónde voy? Obviamente es pues como estudiar y seguir pues formándose y llegar a un punto en donde uno pues se sienta como contento, satisfecho, que yo creo que en el fondo de todo esto, ya termino porque creo que llevo hablando mucho, es buscar la verdad. Yo creo que si uno se pone a estudiar todo eso, es lo que uno quiere buscar, es como la verdad o lo correcto, la verdad, lo correcto, lo justo, todo lo demás, ¿no? Y claro, si uno está en constante cambios porque usted todavía no se siente conforme con lo que usted dice creer, ¿no? Dice creer. Entonces, pues yo lo que siempre hago es eso, ver como mis videos anteriores, decir, bueno, yo vengo allá y me da un poco de cringe a veces ver mis videos, pero los dejo ahí como para ver, sí, como un espejo de donde vengo y para dónde voy. Probablemente diga hoy algo que hace unos meses no creía, pero así. Y voy en constante cambio. Y yo creo que, bueno, hasta ahí. Excelente, Santi, excelente introducción. Mira, has mencionado varias cosas y he anotado algunas simplemente para comentar. Es justamente como dices, ¿no? El liberalismo de alguna manera busca igualar lo correcto y lo incorrecto. No importa lo que venga, pero tienes que ser libre para hacer lo que quieras. Y ninguno tiene que tener, digamos, prioridad por sobre el otro. El bien no tiene que tener prioridad por sobre el mal. Porque si una persona, qué sé yo, pongamos un ejemplo, la mitad de la población decide hacer el mal o decide hacer lo incorrecto, está bien, porque es libre. Y la otra mitad de la población decide hacer lo correcto, bueno, también es libre, ¿no? Entonces,
Entonces, ahí hay un error muy grande en el liberalismo, porque no se puede promover el error. Eso nos dice, y no solamente porque lo diga la doctrina católica, sino porque en una verdad que no es, digamos, relativa, ¿no? Que sí hay una verdad absoluta, no podemos promover el error, porque sabemos que el error nos va a afectar a nosotros. Hay algo también muy curioso que ciertas personas suelen confundirte que porque defiendes la propiedad privada, que porque defiendes, digamos, bueno, lo voy a decir en las palabras de un liberal, el libre mercado, ¿no? Ya eres liberal. Y eso es absolutamente falso. Es como decir que yo defiendo la igualdad de sexos, que personalmente no lo hago, pero bueno, ese es otro tema. Yo defiendo la igualdad de sexos y por lo tanto soy feminista, porque el feminismo dice que busca la igualdad, ¿no? Es totalmente falso. O decir defender el bien común y ya ser tachados de socialista, que el bien común es algo que fue teorizado por Santo Tomás. Claro, claro. Entonces hay muchas fallas. El tema, mira, el liberalismo, parece que muchas personas que apoyan la ideología, quizás por el sesgo de que no quieren ir más allá, como te ha pasado en alguna etapa de tu transición, digamos, que no querías ver que el liberalismo estaba mal, se afanan en tapar el sol con un dedo y decir, no, pero ¿cómo el liberalismo va a ser el que de alguna manera colabore a que el comunismo se implante en una nación, ¿no? Bueno, tenemos por ejemplo la libertad de pensamiento, que cada uno piense lo que quiera, la libertad de prensa, bueno, si los comunistas quieren imprimir papers, periódicos comunistas, lo pueden hacer porque, bueno, soy un liberal, yo no puedo negarles que lo hagan. Y ya, el liberalismo busca, como bien has dicho, en los casos más extremos, la eliminación de la Iglesia Católica, ¿no? Porque, seamos sinceros, es la única que le puede hacer frente serio. ¿Y qué busca el comunismo? Lo mismo, eliminar a la Iglesia. Tenemos por el lado del feminismo igual. En los orígenes del feminismo en el siglo XIX aproximadamente era un feminismo liberal. ¿Qué decía ese feminismo liberal? Nosotros que creemos en la igualdad de sexo y la mujer es igual al hombre. Bueno, ¿qué busca el comunismo? La igualdad, pero la igualdad ya aplicada mediante el Estado. Entonces, hay muchas similitudes y se colaboran mutuamente. David, ¿quisieras aportar algo? Podría agregar poco a lo que ya comentó acá el amigo Santiago, ¿verdad? Simplemente me estaba acordando de algunas cosas. Yo vengo de otro fruto de la Ilustración que daba la pinta, la apariencia de ser reaccionario, de ser contrarrevolucionario, pero es un hijo más de la revolución, que es los nacionalismos. Y también voy a dar palo a mi pasado, ¿verdad? Porque parte de la idea de soberanía nacional, por ejemplo, la de la soberanía del pueblo, que tiene se alimenta de esas ideas, por ejemplo, de Jacobo Rousseau y el contrato social, ¿verdad? Que terminaron como consecuencia en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es si vos lees la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es lo más liberal que hay. O sea, leer la declaración y decir que esto no es liberal es absurdo, ¿verdad? Entonces los liberales caen en ese mismo error también que caen los socialistas, de decir, no, eso no fue verdadero liberalismo. Aunque tenían la bandera de la libertad. Y con la bandera de la libertad, igualdad y fraternidad o la muerte, terminaron haciendo el exterminio del pueblo de la Vendée. Yo siempre le digo a los liberales, yo estoy en contra del Estado. Yo estoy en contra de ese gran leviatán. Pero reconozco los inicios de ese leviatán en el Estado liberal. O sea, es con el Estado liberal, como decía Santiago tan brillantemente, lo que ocurrió en Colombia y lo que ocurrió en todos nuestros países, que partidos políticos liberales y los partidos conservadores se oponían para, no sé, ¿verdad?
conservar ciertos aspectos de la revolución, porque eso es lo que son los conservadores. Los liberales eran los más radicales y los que más odiaban a la iglesia, expropiándola y poniendo, como dije en el encuentro anterior, registro civil, matrimonio civil, educación pública y laica, ¿verdad? Entonces, la idea de democracia, que empezó siendo un sufragio censitario con la Revolución Francesa, donde la gente votaba por su dinero como si fuera una gran sociedad anónima, y terminó dando sufragio universal, o sea, dando pies a ese igualitarismo socialista. Y creo que vamos a coincidir acá con el amigo Santiago, que uno de los grandes pensadores, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero, por ejemplo, que a mí me sirvió mucho fue leerle al padre Julio Mainville, del nacionalcatolicismo argentino, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los fascismos. De los pocos que ha escrito algo sobre economía, ¿no? Que yo creo que de la economía se habla bastante poco dentro de una línea católica, pero Mainville sí la ha abordado bien. Sí, en su libro Concepción Católica de la Economía, también está el libro Concepción Católica de la Política. Y al otro grande que le quería citar, y que poco podría decir, creo que Santiago va a poder hablar más de él, es Nicolás Gómez Dávila, un gran intelectual colombiano que ha dejado en pequeños escolios, ¿verdad? Cortitos, frases que son letales, ¿verdad? Para todos estos pensamientos que vienen de la modernidad. Y lamento por Gabriel Zanotti, que es un gran filósofo, un intelectual muy importante, pero que en comparación, por ejemplo, a un protestante calvinista, pero que filosóficamente se declara tomista, como Jonathan Ramos, ¿verdad? Otro amigo también al que le entrevistamos una vez en la Viva Voz, él parece más católico que el mismo Zanotti, ¿verdad? Y Zanotti parece más protestante de repente en unos aspectos, ¿verdad? Sin querer hablar mal de los demás. Porque justamente lo que Jonathan Ramos destaca dentro del catolicismo es la genialidad de Santo Tomás de Aquino y el realismo que parten de la realidad y que la verdad es la comprensión de la realidad en el intelecto. Entonces el intelecto orientamos como dije también en el encuentro anterior, el intelecto orientamos a la verdad, porque lo que buscamos es la verdad, como decía Santi, nosotros vamos perfeccionando nuestros conocimientos para llegar a Dios, para llegar a la verdad que es justamente uno de los trascendentales del ser. Orientar nuestra voluntad no como dicen los liberales, al proyecto irrestricto, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Sino, yo no puedo respetar el proyecto irrestricto de alguien que quiera abrir un prostíbulo o de niños, de niñas, o hacer pornografía infantil. Eso no puede estar en el mercado. Nosotros no queremos prohibirle a la gente que vea pornografía. No somos estatistas colectivistas prohibidores morales. Pero no podemos tolerar que eso se mercantilice. Por eso ahí están los límites que otro también amigo Santi también se da cuenta y los critica, que es el amigo que tiene el amigo colombiano tuyo, el blanquito este de Cayo Largo, ¿cómo se llama? Sí, se llama Alejandro. Sí, Alejandro Bermeo, ¿verdad? Que él también dice que el liberalismo no te completa todos los puntos, todos los aspectos que uno puede tener en cuenta para aplicar y entender la realidad. Entonces cierro con esto, ¿verdad? De que, como decía también Juan Carlos Monedero, cuando le entrevistaron, ¿verdad?, sobre los problemas del liberalismo, justamente nos damos cuenta de que no podemos separar en cajitas y decir, yo soy liberal en lo económico y conservador en lo social, porque las decisiones económicas tienen consecuencias sociales. Entonces, lo mismo, yo no puedo ser católico en el templo, que es lo que siempre quiso la masonería, y a través de qué ideología, del liberalismo buscó esto, restringir la vida de fe al templo, a la iglesia, a la casa, y en la vida pública, bueno, yo no tengo religión acá, soy político y no tengo religión, soy comerciante y no tengo religión, sino que la vida de fe implica una concepción total,
de la realidad, del cosmos, de la filosofía, es más que una filosofía inclusive. Tengo una concepción filosófica del mundo y digo, ¿existe o no Dios? Y si existe Dios, está en el templo y está en la economía. No es que en la economía no está Dios, está en la mano invisible, como quieren decir los Zanotti y compañía, que dicen no. Lo que diga el Papa sirve solamente para definiciones dogmáticas y que nos sirve para marcar orientaciones morales y principios que deben regir la vía política y la vía económica. Claro, es que te fijas que las ideologías, ese es el problema de las ideologías que tienen medias verdades, ¿no? Por un lado, puedes decir, bueno, en esto sí está en lo correcto, pero te pillas otra cosa de la misma ideología y dices, no, en esto no. Y no puedes llegar a la verdad con una ideología. Héctor. Perdón, se me cortó la señal, así que no sé de qué puntos estaban tratando. No sé si soy solo yo o te escucho un poco bajo. Ahora sí, mucho mejor. Mejor. Ya, te decía, se me cortó la señal, así que no sé qué puntos estaban tratando porque estaba tratando de conectarlo. Mauricio estaba hablando, pero yo vi que en un momento como que se cortó para hablar, ¿no? No sé, no lo noté. Bueno, estuvimos hablando de todo un poco. De algunos errores del liberalismo, de cómo de cómo ayuda el liberalismo a que el comunismo avance, del feminismo liberal, de la libertad de cultos. Yo tengo unos apuntes aquí, pues, para hablar, pero me gustaría que Héctor, no sé si quiere hablar o abordar algo, pues sí, porque hemos hablado todos menos él. No, dale, puedes seguir con tus puntos. Yo doy mis opiniones si son pertinentes a los puntos que tengas desarrollados. Bueno, permítame un segundo, es que por aquí tengo un libro que viene como muy chévere, que se me cayeron, es que sí tengo hartos libros por acá, todos no los he estudiado, pero sí, a ver, lo encuentro, ¿dónde tengo ese libro? Se me perdió. Es un libro que se llama, no lo encuentro, es que ya tengo hartos libros, no, como les digo, no los tengo todos estudiados. No, se me dobló la tapa de este. No, espérame un segundo. Que tengo aquí el de la COVID-19, el de Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. Uy. Que cuando recién empieza la pandemia, el tipo se publica este libro que se llama El Gran Reinicio. Brutal. Sí, y después viene el de Bill Gates, el del tema del cambio climático, que también me lo compré. Lo tengo todo estudiadito. Lo tengo todo estudiadito. Sino que se me cayó, ya lo encontré. Este es el libro que les estoy, para entenderlo, el tema del marxismo, del comunismo y del capitalismo liberal, más que todo. Permítame un segundo porque tengo varias cosas aquí anotadas. El primero, el tema de China como potencia capitalista. De eso los liberales no saben cómo explicarlo, ¿no? Es lo que yo me doy cuenta con ellos, ¿no? Es decir, para ellos en un lado está el comunismo, socialismo y en el otro lado está el capitalismo. Pero no pueden entender que las dos se llevan bien de la mano, se llevan muy bien de la mano, y el mejor ejemplo de estos es China. China lo ha entendido muy bien, ha entendido que el capitalismo, modificado y adaptado a las condiciones de ellos, ha sido como el motor material para alcanzar, digamos, un cierto nivel de riqueza a toda costa, ¿no? Inmoral, allá mismo en su territorio. Aún así dirigido por un partido comunista, como es el Partido Comunista Chino. Quienes mejor entendieron esto fue pues los tipos que compilaron este libro que se llama Aceleracionismo, que es una postura o como un intento por parte de las izquierdas por renovarse después de que cae el muro de Berlín y no sabían cómo responder pues al capitalismo, ¿no? El capitalismo liberal estadounidense, etcétera. En una de esas respuestas que dan esas viejas izquierdas para responder a eso es no ver al capitalismo con malos ojos, sino lo ven con buenos ojos, es decir, que el capitalismo necesitaba evolucionar y llevarse hasta las últimas consecuencias
para que de allí deviniera el socialismo. Eso no es nada nuevo, eso lo dijo evidentemente Karl Marx en el Capital. O sea, el socialismo y posteriormente el comunismo no iba a llegar si el capitalismo no se desarrollaba. De hecho, una de las críticas que le hacen estos postmarxistas a la caída del muro de Berlín y al fracaso de la Unión Soviética es precisamente que allá en Rusia se implanta el socialismo y no en una sociedad industrializada, que era lo que pedía Marx en Inglaterra, que él esperaba que eso sucediera allá, sino que llegas en una Rusia, pues en una Rusia monárquica, zarista, ¿sí? Que todavía no había superado, no había pasado pues de la economía feudal a la economía industrial y postindustrial. Entonces, obviamente, lo que explican o lo que intentan desarrollar estos postmarxistas es decir, mire, lo que necesitamos en este momento en todo el mundo es que haya un capitalismo hiperacelerado, o sea, llevar el capitalismo hasta las últimas consecuencias para que el comunismo, el socialismo y el comunismo lleguen. No se puede contemplar la opción del comunismo y socialismo sin un capitalismo desarrollado. Los liberales, ¿cómo pueden responder a esto si los liberales también piden capitalismo? Bueno, el capitalismo liberal, ¿no? Entonces, obviamente... Mira, Santi, señor. Disculpa, te interrumpo rápido. Justamente un autor argentino, Ernesto Laclau, dice que hay que radicalizar la democracia liberal para que se pueda implantar el socialismo, ¿no? Claro, claro. Y ya que mencionas la democracia, yo lo tenía aquí también anotado cuando lo mencionaste. El tema de, hace poco había un debate entre Juan Ramón Rayo y Rubén Gisbert en el canal de Un Tío Blanco Hetero. Por cierto, los tres son sumamente liberales, así Gisbert diga que no es liberal, pero es un demócrata. Uno por un lado defendía, como Juan Ramón Rayo, un liberalismo individualista y por el otro lado Gisbert defendía una democracia. De las tesis de Trevijano, que es un jurista español conocido, muy conocido allá, y que vendría a ser como la contraparte de lo que es el materialismo filosófico fundado por Gustavo Bueno y la Escuela de Oviedo, ¿no? Y pues básicamente lo que decía Trevijano, lo que defiende el discípulo de Trevijano, que en este caso es Gisbert, es que supuestamente la democracia debería ser como la quien dicte las normas, las reglas sociales, es decir, si el 50+1 dictaba que matar bebés era correcto, pues es lo que un jurista debería poder, digamos, identificar y volver una ley positiva, ¿sí? Juan Ramón Rayo obviamente decía que esto no era así, que eso sería malo y que por lo tanto no importa que un 50+1 votara para que se asesinaran niños, ¿no? Sino y lo que el problema de Juan Ramón Rayo, yo creo que la crítica de él valía, a pesar de ser un liberal, la crítica de él era colocando una falsa respuesta, que es el individualismo radical, ¿no? Es decir, que lo único que importa son los derechos de los individuos, lo que el individuo en su intimidad quiera, bla, 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 ¿sí? Y, por ejemplo, ahí caen también en otra falacia los liberales, y en eso también cayó Murray Rothbard con la cuestión del tráfico de niños, es decir, el niño es propiedad, un recién nacido, un niño de 3, 4 años, 5 años, 6 años, es propiedad de sus padres para Rothbard, y por lo tanto él puede hacer de su hijo lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, si por ejemplo quiere libremente acabar con su propiedad, que sería en este caso su hijo, pues hay temas como la democracia y ese liberalismo individualista radicalizado llegarían a ese mismo punto de convergencia. La respuesta que yo doy con respecto a esto es que ni por un lado un comunitarismo o ni un individualismo, ni por el lado se me olvida, ese es un término genuinamente randiano, que es el que se enfrenta. Colectivismo. Eso, el colectivismo. Yo hace mucho rato no lo utilizaba, pero cuando en mis épocas de liberal objetivista también, que tenía muchas cosas, mencionaba mucho cualquier cosa. No, es que eso es colectivismo. De ahorita como no lo suelo utilizar porque yo sé que esos son falsas dicotomías. Lo que en realidad se debería defender, y no tiene por qué ser necesario que el bien social o el bien común tenga que atentar necesariamente en contra de la libertad individual y de la libertad individual, no, sino del derecho individual, que es diferente. Este sí me gusta más, el derecho individual del derecho personal.
y por lo tanto quien responde mejor a este dilema son las familias representan mejor la unidad política de un país o de un territorio, lo que sea, de un reino, y así sucesivamente. Entonces yo creo que obviamente plantear esas dos falsas dicotomías como entre individualismo y colectivismo es un error, cuando en realidad se deberían buscar es como la amistad o la unión o el punto de equilibrio entre ambas. Ahora bien, tengo por aquí notado el tema de Gabriel Zanotti, y a mí se me hace bastante interesante, ¿no?, ver cómo hizo lo charla también con Jonathan Ramos, que es un protestante, y yo decía, es muy raro ver cómo, o no raro, sino interesante, cómo en ese debate entre Gabriel Zanotti y Dante Urbina, a Gabriel Zanotti lo defendían más los protestantes que los católicos. A él lo defendían muchísimo en los comentarios los protestantes, y los protestantes invitaban a Gabriel Zanotti a que se saliera de la Iglesia Católica y se convirtiera en un protestante, ¿no? Y yo decía... Está muy ligado. Claro, está muy ligado. Los protestantes en el fondo no son, o sea, no terminan priorizando más las ideas del liberalismo económico y del liberalismo general que las enseñanzas de nuestro Señor, que está dictado pues en la palabra, ¿no? Y bueno, y ahora último, que tengo anotado aquí, ¿no?, la cuestión de las ideologías. Yo también estoy de acuerdo, lo hablaba hace ayer o antier, tuve un programa con Jonathan Ramos, que Jonathan Ramos, a pesar de ser un protestante, y ojalá él también se pudiera convertir al catolicismo, pero él es mucho más difícil, porque obviamente es una persona que sabe muchísimo más y nos lleva, o a mí me lleva muchísimos años más de trabajo y de lectura, y yo cuando quiero consultarle algo le consulto a él porque sabe muchísimo, a pesar de que algunas cosas, y ese es el problema de, digamos, el error, ¿no?, de este tipo de errores, que como viene de alguien que sabe del tema, son muy imperceptibles, no sabe uno dónde está, y uno, claro, como uno no sabe mucho o a tanta profundidad como esta persona, se puede tragar ese error y ni cuenta se dio, ¿sí? Ese es el problema de las herejías, ¿sí? Y por eso deben ser atacadas, y por eso es necesario que sean, pues, bien contraargumentadas y atacadas, bueno, toda la cuestión. Bueno, que me salgo del tema. Yo estaba hablando con Jonathan Ramos sobre el tema ¿qué era el tema que estábamos hablando? De las ideologías. Y él decía que cuando la ideología entra por la puerta, la libertad sale por la ventana. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque obviamente si uno tiene un rango de libertad para poder ejercer, bueno, la razón y poder guiar la voluntad, bueno, todo lo que se sabe dentro de nuestra doctrina, cuando la ideología entra, es necesariamente que la verdad o la correcta doctrina o la recta razón sea suprimida. Sí, y eso es necesario que la gente entienda que si, por ejemplo, la mentira es la que tiene el poder, se va a esforzar por apagar y por censurar la verdad. Por eso es que yo estoy en contra de la censura. Yo estoy en contra de que se censure la verdad. Y viceversa, si la verdad tiene el poder, debería intentar censurar o debería intentar extirpar a la mentira a como dé lugar. Entonces hay muchas personas que lastimosamente no han entendido eso y atacan la censura cuando ellos están en el poder, le dan paso a que, no sé, las personas puedan hablar de feminismo y estén, bueno, llevando todos sus panfletos ideológicos por donde se les dé la gana, y no se dan cuenta que allí es donde se va gestando la propia revolución de ellos. Y cuando esta revolución llega, intenta extirparlo todo porque ellos sí que saben lo que hay que hacer. Entonces yo creo que es ser conscientes de que, bueno, de que esto se comporta de esa forma y se ha comportado así ahora y se ha comportado así desde años. Como les digo, antes no se hablaba de ideología, se hablaba de herejía. Se empezó a hablar de ideologías después de la reforma, que se le da paso para que este tipo de personas puedan hablar y decir lo que quieran porque vio un rey defendiéndolos, ¿no? Como fue en el caso de Martín Lutero, ¿no? Que los propios sajones le dan el paso y le dan el poder para que él pueda seguir escribiendo y con la imprenta se pueda seguir divulgando toda la propaganda, etcétera. Anteriormente, bajo un orden social cristiano, obviamente usted no podía hacer eso. Usted tenía que someterse a un tribunal, ya sea el tribunal inquisitorial o lo que sea, y allí usted tenía que poder sostener su idea y su tesis y su teoría, etcétera. Y si eso era erróneo, usted tenía que retractarse, o si no era considerado un hereje, se expulsaba.
las ideologías nacen con esa reforma porque hay un poder que le permitía a ese tipo de personas hablar y decir lo que quieren. Pero antes esto no era así. Uno siempre, y como les digo, nosotros y el pensamiento católico durante años de historia luchó con herejías. Al día de hoy cambió el nombre porque, pues como les digo, el poder lo permitió. El poder lo permitió. Y pues bueno, nos topamos con todos los males del día de hoy que son gritados a los cuatro vientos sin ninguna pena ni gloria. Mira, así cortito, a mí algunas personas me dicen, oye, cuando ataco al liberalismo, ¿no? Oye, el enemigo es otro. O ojalá le dieran, digamos, tanto privilegio como le dan al liberalismo, al comunismo, ¿no? Esperemos que se ataque al comunismo tanto como atacan al liberalismo, pero desde las palabras de Pío XII, si no me equivoco es Pío XII, el que dice, el padre de este socialismo educador es el liberalismo. Entonces, ataquemos primero al padre, ¿no? Y esto tiene más sentido con lo que voy a citar textualmente, y está en este libro, que muchos hemos leído, Sí, sobre lo que dice... Yo no lo tengo en físico, pero sí me lo leí en digital. Claro. Como lo que dice Ernesto Laclau, ¿no? La hegemonía, que es lo que busca la izquierda, ¿no? Según la teoría de Laclau y Moffett, tiene sentido a partir de un momento histórico bien concreto, dice Agustín Laje. El de la revolución democrática. En efecto, dicha revolución, concretamente la francesa, revolución liberal, ¿no?, habría instaurado un discurso igualitario que, al suplantar la doctrina teológico-política por aquella que declara que el poder emana desde el seno del pueblo, deslegitimó una serie de subordinaciones y empezaron las opresiones, creando así diversos conflictos que la izquierda utilizaría. Entonces, Agustín Laje, de alguna manera, acepta indirectamente que fue la revolución liberal la que trajo los distintos conflictos que van a servir a la izquierda para llegar al poder. Y más abajo, textualmente dice Laclau, el momento clave en los comienzos de la Revolución Democrática puede ubicarse en la Revolución Francesa, ya que fue al nivel del imaginario social que surgió entonces algo verdaderamente nuevo con la afirmación del poder absoluto del pueblo, el establecimiento de una nueva legitimidad en la invención de la cultura democrática. Entonces, va a ser en base ya no a una revolución violenta, sangrienta que va a utilizar el comunismo para implantarse, sino que va a utilizar la radicalización de la democracia liberal que se instauró con la Revolución Francesa para llegar al poder. Entonces, ¿a quién atacamos de raíz? ¿No? Está súper claro. Héctor, David. Sí, Santi. Yo creo en el fondo que Agustín Laje lo sabe y lo reconoce. De hecho, yo en varias ocasiones lo he hablado con él y él lo sabe. Lo que pasa es que yo también, es que yo es también tengo ese problema. Claro, es que es complicado porque, por ejemplo, y yo creo que ya esto para más adelante, ¿no? ¿Cómo hace uno una batalla política actualmente cuando, digamos, no hay un partido católico? El partido carlista, digamos, ya en el movimiento carlista ya en España es minúsculo. Aquí en Colombia ni se sabe qué es eso. Entonces, claro, uno con qué para no tener una muerte política. Agustín Laje, pues yo le he preguntado y es más o menos lo que yo, eso ya, como le digo, palabras mías, yo no hablo por él, sino hablo por mí. Yo creo que él intenta como hacer política con lo que hay, ¿no? Con lo que hay, mostrando, creyendo que hay un enemigo, que tampoco se sabe cuál es el enemigo claro, ¿no? En este aspecto. Creo yo, y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el enemigo actual grande son los globalistas, que en el fondo son liberales. Ojito con eso. En el fondo son liberales, ¿no? Pero yo creo, si ustedes me preguntan a mí, para mí el enemigo grande no es el comunismo. Porque de ese viejo comunismo que queda Venezuela y Cuba, y por allá Corea del Norte, que, bueno, y uno que otro más en África, y así sucesivamente, ¿no?
pero yo creo y estoy prácticamente que convencido que el enemigo claro a abatir es el globalismo, que es en el fondo liberal. Por ejemplo, George Soros es hijo ideológico de Karl Popper. Karl Popper escribe La sociedad abierta y sus enemigos, en donde hace toda una defensa de un liberalismo en donde cualquiera puede básicamente decir y hacer lo que quiera en un margen político, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y ahí tenemos una cantidad de magnates dejándose un montón de dinero en cada país para financiar abortismo, bueno, como se sea, feminismo, etcétera. Y eso en el fondo que eso es comunismo. Hay gente que dice que eso es comunismo, pero yo digo, ¿comunismo dónde? Si eso es liberalismo puro y duro. Claro, que fíjate, es como una especie de que el liberalismo, de alguna manera, y con esto hemos hablado con Héctor anteriormente, es el liberalismo el que de alguna manera utiliza la narrativa comunista para el tema de los conflictos, ¿no? Para levantar a esas minorías. Pero en el fondo es liberalismo. Y otros pueden decir, no, esos son liber-progres. No. A ver, fíjate, son liberales. Ese es el liberalismo. Eso es liberalismo. Oiga, y aparte de eso, hay gente que también lo trata de conspiranoico por mencionar a George Soros y toda esa cuestión, pero yo tengo en mi canal varios videos en donde muestro la plata que ese señor se ha dejado aquí en Colombia, y usted entra en la página de la Open Society y usted coloca cualquier institución, universidad, coloque el nombre. En Perú también, en Bolivia, ustedes deberían colocar y hacer el trabajo, colocar el nombre y decir cuánta plata. $10,000, $20,000, $200,000 se dejaron aquí en Profamilia, que es el instituto privado que se dedica a promover el aborto en Colombia, y es el que puja para que se legalicen todas las causales y todo. Y ese tipo se ha dejado $200,000 de una, y al otro año vuelve y se ha dejado $200,000, a la mitad de año vuelve y se deja $150,000. O sea, claro, y en el liberalismo, ¿qué condena se le puede hacer si ese tipo, pues su dinero, su propiedad, puede hacer con su dinero lo que se les dé la gana? Pero ¿cuál es la cuestión? Yo veo, por ejemplo, aquí en Colombia hay una que se llama Temblores, y si ustedes entran a www.temblores.org, ahí en la primera página, ellos dicen, nos dedicamos a sacudir las placas tectónicas políticas para que las instituciones democráticas en el país se sacudan, ¿sí? Imagínense, ellos lo dicen de forma clara, pueden hacerlo, y ustedes abajo, ustedes empiezan a bajar en la página y dicen nuestros financiadores, o primero Open Society, ¿sí? Claro, ustedes dicen, bueno, pero eso, ¿qué problema tiene? Pues ustedes ven las protestas en las que hemos estado sumergidos aquí en Colombia, que han dejado muchos muertos, ¿sí? Muchísimos muertos. Usted se da cuenta que obviamente eso no es gratuito, o sea que las ideas tienen repercusiones, que colocar dinero a funcionar esas ideas tienen repercusiones, y quién sabe quién estarán ahí metidos. Ustedes dirán, no, ya personas adultas, responsables de sí mismas, fueron las que salieron a protestar y a manifestarse y toda esta cuestión. No, en su mayoría estas personas que están allí manifestándose son jóvenes entre 14, 15, 16, 18 años y pasaditos, ¿sí? Y esos son los que están allí, que usted pensará que está cambiando el mundo, y usted cree que va a poder cambiar el mundo y todo, pero exponiendo su vida. Pues usted muere y usted dice, ¿y su familia qué? O sea, es que obviamente, yo digo, es increíble cómo se permite todo este tipo de cuestiones en países, que porque es su dinero, que porque es su propiedad, que porque usted hace lo que se le da la gana con su dinero y con lo que ha ganado con el fruto de su esfuerzo, que porque es esto respeto al proyecto irrestricto de vida del prójimo. Yo digo, pero ¿cómo es posible que algo como eso se permita? No debería estar permitido. Y obviamente aquí en Colombia hay muchas cosas que pueden explicar el estallido social, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea únicamente porque magnates esté dejando un montón de dinero acá, pero eso es un ejemplo de que aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay narcotráfico, obviamente hay corrupción, obviamente las izquierdas se están beneficiando de todo esto, obviamente, bueno, hay muchas cosas. Sí. Claro, también se habla de revolución molecular, pero yo creo que es como todo eso metido allí en este caldo de cultivo, que no solamente vimos aquí en Colombia, también pasó en Chile, ¿sí? Y como les digo, ¿cuál es el error que yo veo con respecto a todo eso? Es decir que simplemente esto se da para tumbar regímenes y todo por el estilo. Yo creo que obviamente también, pero dentro de eso hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, el tema del narcotráfico es lastimosamente el pan de cada día. Y se dejan muchísimo dinero, o sea, es un negocio que deja muchísimo dinero.
Y también tenemos estas ONGs que también ustedes no se imaginan el poder que tienen, pero Human Rights Watch también recibiendo un montón de dinero de George Soros, pero un montón. Entonces colocan Human Rights Watch en la página de Open Society y aparece mucho dinero, muchísimo dinero. Y ustedes dicen, pero ¿eso qué repercusión tiene? Pues imagínense que cuando una entidad internacional o, no sé, alguien quiere saber cuántos muertos hay aquí en Colombia por las manifestaciones, no le pregunta medicina legal, le preguntan es directamente a estas organizaciones que son privadas, se financian de fondos privados y levantan muchísimo dinero. Ellos son los que ellos dicen, tantas personas han muerto, tantos heridos, tantos por agresiones oculares y así sucesivamente, ¿no? Pero imagínense el poder que tienen y ellos son los que le venden al mundo, ¿no? Que bueno, que aquí en Colombia nos están masacrando, nos están matando. Yo quisiera que estuviéramos en constante revolución. Que yo digo que obviamente muchas de las cosas que ellos piden pueden ser legítimas. El problema es, y eso también está contemplado dentro del catecismo, usted no puede intentar hacer una revolución si el resultado va a ser atentar con el antiguo orden previo o con el poco orden previo que queda. Usted tiene que intentar comparar. Es por eso que con la guerra de los cristeros ellos intentaron agotar todo lo previo, que no consumir productos del Estado, que nada de gasolina, que un montón de cuestiones, y cuando se dieron cuenta que nada de esto estaba funcionando, pues obviamente ahí sí se toman pues la revolución, ¿no? O la contrarrevolución, mejor llamado, ¿no? Aquí en Colombia no se ha hecho nada de esto. Y pues llegamos a este punto, ¿no? Bueno, yo aquí me callo para dejar hablar los demás. Mira, y con esto doy paso a Héctor y luego a David. A uno lo tachan de conspiranoico muchas veces por hablar de estas cosas, pero fíjense que hace poco encontré un artículo, una especie de opinión en una página llamada Open Democracy, ¿ya? Que parece que radica en Inglaterra. ¿Y qué decía el artículo? Era de una feminista. No voy a mencionar porque capaz Facebook lo toma, pero el virus es una oportunidad para replantearnos, para volver a plantearnos la abolición de la familia, ¿no? Abierto. Y uno dice, no, pero es conspiración. Está ahí, en Open Democracy. Y adivinen quién está financiando Open Democracy. Open Society. Entonces, son liberales que están financiando a intelectuales que tienen una especie de favoritismo por la izquierda, por el comunismo, porque el artículo tiene un tinte izquierdista, comunistoide. Entonces, fíjense, esto tampoco es teoría conspirativa. Los globalistas o los que buscan la reducción de población no son personas intelectuales comunistas, no, son elitistas, son políticos muy poderosos que están buscando aplicar una no le digo teoría, una hipótesis malthusiana, y hay documentos de eso. Memorando Jay, memorando Kissinger, etcétera, etcétera. O sea, es algo oficial, ¿no? Sí, y aparte de eso, que son liberales que tienen muchísimo dinero colocando su capital en pro de ese ideario, uno se puede retrotraer muchos años atrás y se da cuenta que siempre ha habido como ese intento de subordinar naciones enteras a intereses extranjeros. Por ejemplo, aquí lo vivimos con el tema de las independencias de América. O sea, poco se habla que y las Américas y en todo lado, todas las mal llamadas independencias son ayudadas y propulsadas por imperios o imperios que están recién saliendo, no emergiendo, como por ejemplo a Bolívar lo ayudó Estados Unidos y lo ayudó Inglaterra directamente, y en varias ocasiones él intenta negociar con ellos, y pues ¿para qué? Para que se implemente aquí, por ejemplo, el liberalismo económico. Eso es una tesis que ha desarrollado muy bien Marcelo Gullo, que me gustaría abordar más adelante. ¿Cuál es el problema que yo veo también con la teoría liberal supuestamente enfrentándose al poder? Porque ellos supuestamente dicen es que mi teoría liberal lo que intenta es ponerle correas, límites al poder, ¿no? Pero uno dice, cuando
claro, ellos solamente ven al poder en términos de fuerza, ¿sí? Y por lo tanto para ellos quienes formalizan ese poder es el Estado y por lo tanto toda teoría que ellos hacen es contra el Estado. Pero ¿qué pasa cuando quienes están ejerciendo el poder no son las personas que componen al Estado como herramienta, sino son magnates multimillonarios, ¿sí? Que no están dentro del Estado? ¿Dónde queda la teoría liberal? Es donde yo digo, ¿dónde queda la teoría liberal ahí? Porque supuestamente va a plantarle cara al Estado. Pues que en este momento el problema como que yo veo como tal no radica en el Estado. O sea, el Estado es una herramienta que está siendo utilizada por aquellos que tienen el poder económico y también el poder cultural y saben cómo manejar la propaganda desde siempre. ¿Sí? ¿Qué dice el liberalismo con respecto a eso? Absolutamente nada, porque para ellos ese discurso les pudo haber funcionado, digamos, en el nacimiento de los estados liberales y que se dieron cuenta que esos estados liberales se estaban devolviendo en contra de ellos, ¿no? O contra algunos, ¿no? Contra los que no estaban sumergidos allí dentro, porque obviamente si ellos estaban allí, pues bien, pero de resto, pues intentaban generar toda una teoría que le intentara colocar frenos al Estado. Claro, en su momento les pudo haber servido o pudo calar. Es que en este momento ya no puede calar, porque yo veo que en este momento el problema no es el Estado directamente, sino que hay otra expresión de poder que utiliza el Estado como una herramienta y ya. Ahora, ¿quién ha identificado eso muy bien? Yo digo Marcelo Gullo, y eso lo relaciono con lo dicho anteriormente. Es decir, llegan las independencias, las mal llamadas independencias de América, y cuando esto sale, cuando esto se da, Inglaterra estaba muy pendiente de lo que estábamos viviendo acá. ¿Por qué? Porque obviamente había sido el enemigo principal del Imperio Español durante muchísimos años. Y claro, también tenía como esa espinita de que el Imperio Español hubiera ayudado a los norteamericanos a alcanzar sus independencias. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Obviamente, aquí en Colombia, y eso lo relata muy bien David Bush, que es uno de los colombianistas, que es un norteamericano, que viene a estudiar la historia de Colombia, que es el padre de los colombianistas, es decir, de aquellos que estudian a profundidad la historia de Colombia, les llega a la conclusión de que aquí en Colombia se intenta implementar el liberalismo económico, pero no es el liberalismo en la Ilustración, sino es el liberalismo decimonónico de von Mises, del librecambista, bueno, todo esto, ¿no? Y él dice que aquí en Colombia se empieza a implementar el libre mercado apenas se implanta el Estado liberal, se empieza a negociar con Inglaterra, con el primero que se empieza a negociar es con Inglaterra, y empieza supuestamente a hacer libre cambio. Y yo digo, y si el libre cambio fuera y libre mercado fuera la panacea para hacer los países ricos, ¿por qué aquí en 200 años no hemos levantado cabeza? En más de 200 años no hemos levantado cabeza y seguimos y tenemos problemas. Y no solamente Colombia, toda la región que había estado bajo la tutela española, ¿no? Y 200 años y no hemos levantado cabeza. O sea, desde que se balcaniza el Imperio Español, yo me doy cuenta que Colombia y las Américas no levantan cabeza, ni siquiera con el socialismo implantado en Cuba, porque Cuba en este momento también está en revolución, y aquí en las Américas pues estamos en constante revolución. O sea, no hemos levantado cabeza. ¿Y por qué yo digo que no levantamos cabeza? Porque durante 200 años, yo creo que eso lo tomo también de Juan Domingo Perón, aunque no soy peronista. Juan Domingo Perón dijo, o es una frase que se la acuñan a él, que la política verdadera es la política exterior, de resto es meramente administración, sin reconocer la administración. Y yo creo que obviamente las Américas no han dicho nada, y de hecho no es que no dicen nada en la política exterior, en el ámbito exterior no dicen absolutamente nada. ¿Y es por qué? Porque a duras penas podemos con nuestra administración. ¿Sí me hago entender? A duras penas podemos con nuestra administración. Entonces, durante 200 años desde que se balcaniza el Imperio Español, yo me doy cuenta que no levantamos cabeza. Y quienes se han beneficiado de todo esto fue Inglaterra, fue Estados Unidos, que nos vendieron el discurso del libre cambio, del liberalismo económico, de ese liberalismo decimonónico. Pasa todo este tiempo y aquí no levantamos cabeza, revolución tras revolución, matanzas. Colombia, mejor dicho, desde las revoluciones en adelante, desde la revolución de los empoderados, que se llamaban, que eran tenientes, que se llamaban a sí mismos como empoderados, que se llamaban a sí mismos y empezaban a declarar guerras al Estado que tenía bajo el mando Santander y demás. Pasaban guerras y guerras y guerras, y aquí en Colombia no paró la guerra, ¿sí? No para la guerra. O sea, yo me doy cuenta que, en serio, o sea, el Estado liberal está en crisis desde que se implanta aquí, ¿no? Desde que se implanta acá. Pasa todo ese tiempo y aquí en Colombia hay libre comercio.
Y el propio David Boche, que es el padre de los colombianistas de Norteamérica, que pues vino a Colombia, hace todo su estudio, llega a esa misma conclusión. Aquí el liberalismo económico no funcionó, ni probablemente nunca va a funcionar. Entonces Marcelo Gullo se pregunta eso, ¿por qué a nosotros nos vende Inglaterra y Estados Unidos la idea de libre cambio cuando pues Inglaterra y Estados Unidos como tal se crean es practicando un proteccionismo radical? Lo mismo pasa con China. Ustedes al día de hoy revisan China porque no permite Google, porque no permite a Facebook, porque no permite a Twitter, porque ellos crean sus propias redes sociales, porque ellos están favoreciendo su propia industria nacional. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Estados Unidos bajo la tutela de Donald Trump, que muchos dicen que Donald Trump era liberal. Sí puede tener liberal en algunos casos, pero el tema económico no era liberal. El tema económico era un proteccionista, defendía y por eso plantó la guerra arancelaria con China. Y por eso le plantó problemas a TikTok, digamos, porque si quieren venir a meter TikTok aquí a la red social de TikTok aquí a Occidente, y ellos no permiten que nosotros vayamos con las empresas allá. O sea, el libre cambio con igualdad de condiciones podría ser una opción. El problema es que estamos hablando de política exterior en donde cada gente que está allí opera es para su propio beneficio. Y eso es lo que la panacea utópica del liberalismo nunca va a contemplar. El problema es que nosotros nos hemos dejado vender la idea de que ese liberalismo económico nos va a sacar de pobres, cuando aquellos que nos venden ese liberalismo económico como receta no lo han aplicado en sus propios países. Marcelo Gullo aborda esto en todo su libro, Insubordinación Fundante, que para mí ese sí que fue revelador ese libro. Y yo me di cuenta de que obviamente no podemos seguir en esa misma línea. Y los países que han entendido eso son países que al día de hoy sí que tienen que decir muchas cosas en el ámbito internacional. ¿Sí? Es lo que de la frase de Perón, ¿no? Toda política es política internacional, de resto es meramente administración. Aquí en Colombia, obviamente, la administración va muy mal, corrupción tras corrupción, y no, si a mucho mandamos atletas olímpicos a ganarse una que otra medalla de plata y de bronce, porque no ganamos ni una de oro, lastimosamente, pero ya. Y obviamente el tema del excelente, claro, Marcelo Gullo. Y si usted por lo menos revisa las potencias, China, Estados Unidos, necesitan en el tema del deporte poder mostrar su poderío. Es decir, tenemos frutos que dar, y esos frutos se expresan a base de medallas, ¿sí? Claro, usted ahí puede ver quién es el imperio que manda, el imperio del momento, y quién sigue, ¿no? Y quién está en emergencia. Yo digo, y aquí ya concluyo, China lo ha entendido muy bien, y China se esforzó para plantarle cara a Estados Unidos en medallería de oro, que hasta último momento Estados Unidos lo pudo superar. Pero como les digo, yo esto lo interpreto en términos de poder, en términos políticos, de política internacional, que ellos están mostrando de que tienen mucho que decir. Y como les digo, el liberalismo aquí, pues no, nada que ver. No pinta. Héctor, luego David. Bueno, pues, jóvenes, a ver, realmente ha sido una charla excelente. Un honor también para todos nosotros tener a Santiago Giraldo con nosotros. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido hasta este momento, que han escuchado la charla hasta este momento. Y bueno, esperamos que no sea la única y última vez que nos reunamos. Estuvo interesante el temita, igual de las teorías conspirativas del control poblacional. Igual hay bastante para hablar sobre eso. Así que bueno, por mi parte, primeramente dar gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, claro que sí. Y bueno, señores, antes de que se acabe este pedazaco de video, decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando, ni ningún empresario. Así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de PayPal. Toda la información estará en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, señores, también antes de irnos, decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, suscribirse, dejar un buen comentario. Pero si por el contrario no les ha gustado, pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio. Así que bueno, señores, no siendo más, ahora sí, se cuidan.